Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Bienvenidos a Ministerios Casa de Justicia y Verdad, Guatemala. Es para nosotros una bendición podernos conectar por medio de nuestro canal de YouTube y por medio de nuestras redes sociales. Así que les bendecimos a todos. Hoy tenemos la bendición de tener a los esposos Foronda en la alabanza. Así que ahí donde estés, yo te pido que prepares tu corazón, que entregues tu corazón al Señor en alabanza, en adoración, que todos juntos podamos alabarle y adorarle, porque estoy seguro que será un tiempo de mucha bendición. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras
grande es tu fidelidad, Señor. Cada mañana me rodeas. Tu misericordia es nueva cada día. Cuánto anhelo estar en tu presencia. Cuánto disfruto estar en tu presencia, mi Señor. Anhelo estar en tu presencia, cerca de tu altar, gloria contemplar. Anhelo estar en tu morada. Mi alma tiene sed, de ti quiero beber, porque solo en ti solo en ti, Señor, porque solo en ti se encuentra mi reposo, refugio y pleno gozo, solo en ti. Oh, solo en ti, Señor. Cerca de tu altar, tu gloria contemplar. Anhelo estar en tu morada. Mi alma tiene sed, de ti quiero beber, porque solo en ti solo en ti, Señor, porque solo en ti se encuentra mi reposo, refugio y pleno gozo, solo en ti, porque solo en ti se encuentra mi esperanza, mi gloria y mi confianza, solo en ti, porque solo en ti se encuentra mi reposo, refugio y pleno gozo, solo en ti, solo en ti, Señor. En ti descansamos, en ti reposamos, Padre, porque solo en ti se encuentra mi esperanza, mi gloria y mi confianza, solo en ti, porque solo en ti
solo en ti, mi Señor, porque solo en ti se encuentra mi reposo, refugio y pleno gozo, solo en ti. Que el Señor les bendiga. Vamos a entrar al tiempo de la palabra, así que ahí donde estás, prepara tu corazón para lo que el Señor quiere hablar en este tiempo. Yo creo que Dios está en estos últimos meses, Dios ha estado hablando a nuestra vida, Él ha estado dando indicaciones, Él ha estado dando directrices y sin duda alguna Él está hablando cada día a nuestro corazón y nosotros tenemos que entender a través de su palabra lo que Él quiere que nosotros hagamos y dónde y cómo tenemos que desarrollarnos en este tiempo. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 15, verso 1 en adelante. Es un pasaje muy poderoso, es un pasaje que nos enseña mucho, es un pasaje que tiene mucha palabra para poder practicar, para poder aprender, para poder dirigir nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, verso 1: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Hay una interrogante acá. Este pasaje yo lo he predicado y de hecho lo he titulado de alguna otra manera, pero hoy quiero hacer un énfasis en varios puntos importantes para que podamos entender. Y yo siempre le digo a la gente, yo creo que estamos en un tiempo donde la iglesia de Cristo tiene que despertar, la iglesia de Cristo tiene que levantarse con la autoridad que Dios nos ha mandado, la iglesia de Cristo tiene que tomar la autoridad que nos fue delegada y tiene que comenzar a emprender en las nuevas etapas de los desafíos que están por venir en este tiempo que estamos viviendo. Y dice la palabra: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Una de las mayores resistencias que Jesús tuvo en su llamado, en su ministerio, en el desarrollo del cumplimiento de las palabras que fueron habladas, fue la religiosidad que cada día se encontraba en el templo, que cada día se levantaba en la ciudad, que cada día le hacía resistencia a Jesucristo en las proyecciones a las cuales el Padre lo había mandado a desarrollar. También le voy a decir tal vez de esta manera: el sistema religioso va a pelear con el propósito que Dios ha establecido para tu vida. El sistema religioso va a pelear contra tu llamado. El sistema religioso va a pelear contra la autoridad que Dios te ha dado. El sistema religioso siempre se va a levantar a cuestionar todo lo que tú quieras emprender y todo lo que está sucediendo en este tiempo. Y dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Entonces, para ellos lo más importante era la tradición. Para ellos lo más importante era lo que no era prioridad. Para ellos el cumplimiento de la palabra no era tan importante como la tradición, las tradiciones de hombre. Y entonces podemos ver que una de las preguntas que le hacen es: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y me voy a detener acá, porque en esta proyección de Isaías es donde yo quiero predicar, pero en la proyección de Isaías, hablada por los labios y por la boca de Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? La hipocresía, esta es parte del sistema religioso que nos atañe en este tiempo. La hipocresía es algo de lo que muchos de nosotros, escuche cómo le estoy hablando, la hipocresía es algo de lo que muchos de nosotros practicamos sin darnos cuenta. Es algo de lo que muchos de nosotros vivimos caminando en ella y no nos percatamos. Ahora, la resistencia mayor la encontró Jesucristo con ese sistema fariseico, con ese sistema religioso que cuestiona, pero que cuando se le hace una pregunta no es capaz de responder. Cuestiona cualquier cosa que tú haces, cuestiona si tú alabas, cuestiona si tú cantas, cuestiona si tú le buscas al Señor con tu corazón, pero cuando se le hace una pregunta del porqué de muchas cosas fallidas, de por qué de muchas cosas incorrectas, nos damos cuenta entonces que el sistema religioso
pierde su valor porque no logra entender verdaderamente lo que está haciendo. Y Jesús habla y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Entonces, algo de lo que tenemos que ver en la vida de Jesucristo es cómo manejaba la palabra, es como Jesucristo practicaba la palabra, es como Jesucristo conocía la palabra, es como Jesucristo conocía a los profetas, es como Jesucristo vivió cada palabra en ejemplo, vivió cada palabra vivencial, vivió cada palabra caminando en el propósito de Dios, vivió cada palabra entendiendo lo que cada palabra decía. Y es algo que tenemos que ver en la vida de Jesús, porque Él citaba la Torá, Él citaba a los profetas, Él citaba la ley. Y por eso la palabra nos dice que Jesucristo vino a cumplir a la ley y los profetas. Y Jesucristo cita al profeta Isaías y dice: bien profetizó Isaías de vosotros. Entonces mire qué interesante, cuando dijo, mire, este pueblo de labios me honra. Y yo me quiero detener acá en este tiempo, porque hay algo bien importante, y es que somos buenos para adorar a Dios. Mire, este pueblo de labios me honra. Somos buenos para creer que honramos a Dios con nuestros labios, con nuestras palabras, con lo que hablamos. Mire, este pueblo de labios me honra. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros podemos hablar muy lindo, podemos predicar muy bonito, podemos cantar muy hermoso, podemos, yo no sé, testificar muy bien, podemos preparar un sermón, podemos preparar, yo no sé, un cántico, podemos preparar una enseñanza y creer que con lo que hablan nuestros labios, creer que con lo que hablamos, creer que con lo que decimos estamos agradando al Señor. Y esto es algo bien importante de entender, porque es con lo que Jesús se encuentra y es a lo que Jesús confronta constantemente, y esa es la condición de nuestro corazón. Este pueblo de labios me honra. ¿Qué significa eso? Somos buenos muchas veces para hablar muy bonito, para hablar decorosamente, para hablar con palabras persuasivas, para hablar con palabras motivacionales, para hablar con palabras muy bellas. Yo lo hablo una y otra vez, yo le digo, hay gente, hay ministros, hay pastores, hay gente que se transforma en las iglesias, que se transforma en los lugares donde hacen sus servicios y hablan lenguajes, muletas espirituales que aprendieron. Conozco pastores que todo antes de hablar mencionan un aleluya para cualquier cosa. Amén, aleluya, hermano. Yo le quiero decir, amén, aleluya, hermano. Queremos hablar en esta tarde gente que aprendió muletas porque cree que esa manera lo hace más espiritual. Hay gente que habla muy bonito y usa diminutivos para hablarle a la gente: bendito de Dios, amado de Dios, bendita del Señor, hijitos de Dios. Y a veces creemos que esas palabras nos acercan más a Dios, o creemos que esas palabras demuestran más el corazón de Dios. Creemos que esa manera nos hace más correctos delante de Dios. Entonces por eso se cumple la palabra que dice: este pueblo de labios me honra. O sea, la gente, los fariseos tenían una especialidad, y la especialidad eran hablar, pero no vivir, hablar, pero no hacer, hablar, pero no practicar. Y ese es el problema que tenemos hoy en día y que nos encontramos en este tiempo que estamos viviendo en el mundo. Vemos el sistema religioso cómo se ha metido en las iglesias, el sistema religioso cómo está metido en nuestras congregaciones, el sistema religioso cómo está metido en nuestros grupos de oración, en nuestros grupos de intercesión. Y vemos constantemente a la gente que queriendo agradar a Dios, queriendo hacer las cosas bien, pero teniendo una mala proyección y un mal fundamento en lo que practicamos y en lo que vivimos. Entonces vemos gente que alaba a Dios con sus labios, con su boca, pero dice: este pueblo de labios me honra. Mire, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero podemos estar muy lejos del corazón de Dios. Y entonces es cuando yo le digo a la gente: muchas veces tenemos que aprender a alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Y el ejemplo más práctico de alinear nuestro corazón yo lo encuentro en Mateo capítulo 3, si no estoy mal, cuando Jesucristo va a ser bautizado por Juan el Bautista, y dice la palabra que discutían entre sí porque Juan lo reconoció y le decía: yo necesito que tú me bautices. Y Jesús le dice: quiero que se haga, deja que obre toda justicia. Y entonces en ese momento, cuando dejamos que obre la justicia de Dios, cuando dejamos que nuestra voluntad se deje de hacer y que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando practicamos lo que la palabra de Dios verdaderamente dice,
lo practicamos y lo logramos entender. Porque hay algo que en este tiempo Dios está hablando a su iglesia, y es que su iglesia tiene que entender verdaderamente lo que es la palabra de Dios. La iglesia de Cristo tiene que entender lo que es el reino de Dios. La iglesia de Cristo tiene que entender lo que es la persona de Cristo. Si la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo no logra entender esto, vamos a estar caminando como el pueblo de Israel, o hemos estado caminando como el pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Hemos estado caminando sin entender verdaderamente lo que es la vida cristiana. La vida cristiana, la iglesia, la eclesía no es un templo. La eclesía no es un lugar donde nos congregamos. La eclesía no tiene un nombre. La eclesía no tiene luces. La eclesía no tiene lámparas. La eclesía no tiene bocinas. La eclesía eres tú. La eclesía soy yo. La eclesía somos todos los que declaramos la palabra de Dios. La eclesía somos todos los que vivimos en la palabra de Dios. La eclesía somos todos los que practicamos la palabra de Dios. La eclesía es la que se tiene que levantar en los últimos tiempos y tiene que demostrar el poder. Escuche las palabras que estoy usando, escuche las palabras que uso. No quiero que sean solo palabras repetitivas, no quiero que sean solo palabras para creer que a lo mejor estoy gritando, para creer que a lo mejor solo estoy queriendo motivarlo. Escuche las palabras que estoy utilizando. La eclesía se tiene que levantar con verdadera autoridad, con verdadero poder, con verdadero conocimiento, con verdadero entendimiento de hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que llegar y cuál es el propósito de Dios sobre nuestras vidas en esta tierra. Tenemos que entenderlo. Entonces Jesús le habla a los fariseos de ese tiempo y dice: este pueblo de labios me honra, y hace una pausa ahí, pero más su corazón está lejos de mí. Mas su corazón está lejos de mí. Y nuestro corazón puede estar lejos de Dios cuando compito con mi hermano. Mi corazón puede estar lejos de Dios cuando me siento fuerte en mis propias fuerzas, pero no en las fuerzas de Dios. Mi corazón puede estar lejos cuando tengo problemas maritales y no estoy buscando la ayuda de Dios. Mi corazón puede estar lejos cuando mi fe decae y dejo de confiar en Dios y confío, escúcheme bien, y confío en mis propias fuerzas. Mi corazón se aparta de Dios, está lejos de Dios cuando yo digo amén acá, cuando yo digo aleluya acá, pero cuando se apagan las luces, cuando se apagan los reflectores, cuando se apagan las cámaras en las que grabamos, mi vida no es completamente verdadera lo que predico. Mi fe decae, mi confianza está hasta el suelo, mis temores me atañen, mis temores me atacan. La fe desaparece y comienzo a blasfemar contra el Señor, comienzo a perder la confianza. Entonces tenemos que entender que la eclesía, la asamblea llamados afuera, la iglesia del Señor, el cuerpo místico de Cristo, tiene que tomar un nuevo nivel de autoridad para este tiempo. Hay mucho cristiano que a lo mejor no está entendiendo verdaderamente su vida y ha vivido un sistema religioso constantemente. Ha ido a la iglesia, ha asistido a la iglesia por años, ha servido por años, pero no ha logrado entender lo que Dios tiene para su vida. No ha logrado entender el propósito de su vida. Dios no solo te llamó para que llegaras cada domingo a la iglesia y te pararas como mujer en la puerta y por 20, 30 años estuvieras en la puerta de la iglesia. Dios no te llamó solamente para eso. Dios no te llamó solamente para que cantaras cada domingo en la iglesia, cantes y cuando termines de cantar te salgas y te vayas a tomar una Coca-Cola a la cafetería de la iglesia o a la tienda de enfrente y cuando te toque ministrar regreses. Ese es un problema que hemos visto a lo largo de los años. Dios no te llamó para que andes cantando de lugar en lugar, ministrando en lugar y no reconozcas un pastor, y cuando te pregunten ¿quién es tu pastor? No sepas responderlo. Cuando te preguntes ¿quién te ha formado? ¿Quién es tu mentor? No sepas responderlo. Hay muchos ministros que andan errantes de un lugar a otro, pero no tienen un pastor, pero no se ministran, pero no abren su corazón para verdaderamente declarar, verdaderamente ministrar sus problemas, ministrar lo que su corazón verdaderamente necesita sanar. Hay mucha gente que por años ha estado errante en las iglesias y no reconoce pastorado. Y yo les digo una cosa, por años el ministerio pastoral se ha denigrado en muchos lugares, pero también sé que hay mucha gente que honra el ministerio pastoral. Pero le hablo a aquellas personas que de una y otra manera a lo mejor no están entendiendo lo que la palabra dice. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas su corazón está lejos de mí. Mas su corazón, nuestro corazón es importante para Dios. Nuestro corazón es importante para que podamos avanzar.
Nuestro corazón es importante que esté cerca del Señor. Si nuestro corazón está cerca de Él, va a ser más fácil que podamos entender hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde Él quiere que nosotros avancemos, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso es importante, vuelvo a recalcar en Mateo capítulo 3, si no estoy mal, cuando dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y entonces podemos ver el corazón de Dios alineado al corazón de Jesucristo, y vemos ahí a la Trinidad, al Espíritu Santo operando. Y eso es lo que nosotros muchas veces no logramos entender, porque todo el mundo quiere caminar con cielos abiertos, todo el mundo quiere caminar con bendición, todo el mundo quiere caminar viendo milagros, señales, prodigios. Y yo le digo a la gente, Jesucristo caminó con cielos abiertos porque alineó su corazón al corazón del Padre, porque nos enseñó obediencia, porque nos enseñó sujeción, porque nos enseñó justicia, porque nos enseñó verdad, porque nos enseñó la práctica de la palabra, porque nos enseñó a vivir correctamente, porque se sometió a las leyes terrenales, cumpliendo las leyes espirituales. Hoy por hoy mucha gente quiere someterse a las leyes terrenales, pero no se somete a las leyes espirituales. Y todo aquel que no se someta a las leyes espirituales está viviendo una vida de falsedad cuando quiera cumplir con las leyes terrenales. Es importante entender lo que la palabra nos enseña. Cuando Jesucristo dijo, ¿de quién es el rostro que ven acá? Y la Biblia nos enseña que los fariseos, una vez más los fariseos lo querían tentar, querían hacer que él cayera para que Roma lo metiera preso. Y dice, prestadme una moneda, ¿de quién es el rostro que ven acá? Y todo el mundo responde, del César, del sistema que gobernaba el mundo en ese momento, del sistema que tenía bajo presión en ese momento al pueblo judío. Y dice, del César, pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si no te sometes a Dios, no puedes decir que te sometes a las autoridades terrenales. Pero si te sometes a las autoridades terrenales, pero no te sometes a Dios, no estás haciendo nada en esta vida. Y tenemos que entender por eso que nosotros nos regimos por lo que Dios habla. ¿Te recuerdas cuando tomaron a los discípulos y les dijeron que dejaran de hablar, que dejaran de predicar, porque si no les iba a ir muy mal? Te lo estoy parafraseando. Entonces los discípulos Pedro y Juan respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros nos sometemos a lo que Dios habla. Nosotros nos sometemos a lo que Dios dice. Nosotros nos sometemos a lo que Él dirige en nuestra vida. Por lo tanto, yo tengo que obedecer lo que Él me habla, lo que Él me dice, y no lo que los hombres me dicen. Es algo muy difícil de comprender porque utilizamos textos fuera de contexto muchas veces. Toda autoridad se somete al Señor y la gente se confunde, pero yo le digo, si nuestras autoridades no se están sometiendo al Señor, si nuestras autoridades le han dado la espalda al Señor, nosotros tenemos que someternos a Él más que a una autoridad. Ahora dice la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y yo creo que la iglesia de Cristo por años ha enseñado mandamientos de hombre. La iglesia de Cristo por años ha hecho sus reinitos, y hay muchos apóstoles que han hecho sus reinitos, profetas que han hecho sus reinitos, pastores que han hecho sus reinitos, gente que no logra entender verdaderamente qué es lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cómo es que tenemos que desarrollar nuestro llamado? ¿Cómo es que tenemos que desarrollar nuestro pastorado, nuestro llamado profético, nuestro llamado apostólico, magisterial, evangelístico? Hay mucha gente que se enseñorea de las personas. Yo quiero hablarte en este tiempo, tú que me ves en casa, este es el tiempo de despertar, este es el tiempo de analizar nuestro corazón, este es el tiempo que verdaderamente nosotros podamos entender que Dios quiere que nuestro corazón esté cerca de su corazón, que Dios quiere que el sistema religioso que estamos viviendo sea quebrantado, que Dios quiere que haya un nuevo despertar para que podamos honrar a Dios verdaderamente, no con mandamientos de hombre, sino con el mandamiento que Él dejó en su palabra. Y esto es el problema, porque dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Y esto es algo que tenemos que enseñar. La Torá fue adulterada, y por eso la palabra de Dios una y otra vez le marcaba a Israel que había adulterado, que le había fallado a Dios, que había fornicado. Y por eso existen tantas paráfrasis, el Talmud, muchas cosas que han sido paráfrasis, que hoy se quieren enseñar como fortalezas de verdad o como sabiduría más allá de la palabra fundamental. Y tenemos que tener cuidado con lo que muchos están comenzando a enseñar, porque hay mucha gente que quiere pegarle a la sabiduría humana. Existe la sabiduría de Dios
y existe la sabiduría humana que tiene una connotación diabólica, porque Satanás utiliza la sabiduría humana para que el hombre se pierda, para que el hombre haga a un lado a Dios, para que el hombre quiera descubrir cosas más secretas. Y por eso muchos están hoy estudiando el Zohar, muchos están estudiando hoy el Cábala, muchos están estudiando cosas que tienen que ver con sabiduría de hombre, pero que no tienen que ver con sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios es la única que nos puede guiar. El Espíritu Santo es el único que puede guiar nuestra vida a la verdad. Es el único que puede guiarnos al destino de nuestro camino profético. Es el único que nos puede guiar a los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. La palabra de Dios dice que el Consolador nos guiará a toda verdad y convencerá al mundo de todo pecado. Así que en este tiempo es importante que entendamos que hemos estado llenándonos de doctrinas de hombre, de enseñanzas de hombre, y por eso es que mucha gente se ha apartado del Señor, porque a muchos les impusieron cargas que no podían llevar, a muchos les impusieron cargas que no pudieron soportarlas, a muchos les impusieron cosas que no eran de Dios, gente equivocada. ¿Y cuál es el mensaje en este tiempo? El mensaje en este tiempo es que tenemos que acercar nuestro corazón al corazón de Dios, porque este pasaje de Isaías lo profetizó al pueblo de Israel, a los profetas que estaban viendo cosas que no tenían nada que ver, a profetas, a los videntes que se habían perdido, a la gente que había perdido, a los levitas que habían perdido a la dirección. Y este es el tiempo para que nosotros entendamos que el pueblo cristiano tiene que salir del sistema religioso en el que está enmarcado durante muchos años. Y por eso continuamos en las casas, por eso continuamos levantando altares familiares en casa, continuamos haciendo nuestros servicios de adoración en casa. Este es el tiempo donde tenemos que aprender a adorar en familia, a adorar juntos, a adorar en pareja, adorar con nuestra esposa, adorar con nuestros hijos. Este es el tiempo en el que tenemos que acercar nuestro corazón más cerca al corazón de Dios y dejar de llevarnos de sistemas religiosos que nos están contaminando, que nos han contaminado durante años. Dios quiere traer poder de transformación a nuestra vida. Es por eso que mucha gente hoy se siente apagada, se siente triste, se siente afanada, se siente turbada. Mucha gente se siente en este tiempo, hay gente que está deprimida porque no ha ido a la iglesia y se siente pecadora porque no ha ido, porque nunca le enseñaron que no se trata solamente de ir a la iglesia, se trata de tener una relación con Jesús, tener una relación con Dios para que podamos entender lo que Él está hablando en nuestra casa, lo que Él está hablando en nuestra vida, lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Voy a continuar y voy terminando. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended, oíd y entended, oíd y entender. ¿Sabe una cosa? Hay dos diferencias entre oír y hay una diferencia entre entender. Hay una diferencia entre oír y una diferencia entre entender. Todos podemos oír. Durante años en Guatemala estamos acostumbrados a oír la palabra en cualquier canal. Tenemos la dicha, la bendición que usted pone en los canales nacionales. Hay palabra de bendición, palabra cristiana, pastores que tienen la capacidad, tienen la bendición de tener los medios en internet, en canales nacionales, en la radio, y usted oye palabra. Usted se subía a un bus, ¿verdad? Y usted escuchaba palabra. Usted iba a una plaza y usted escuchaba palabra. Entonces, pero era oír. Escuchábamos, oíd. Pero mire, pero Jesús no solo dice oíd, dice y entended. Oíd y entender. El problema, yo siempre lo marco y me gusta hablar de esto y no me interesa aburrirlo posiblemente, pero yo le digo a la gente, el problema más grande de la iglesia es que la iglesia no entiende. Y Jesús siempre nos habla, dice oíd y entended. El entendimiento es el que nos va a llevar a conocer a Jesús, es el que nos va a llevar a pararnos en un parámetro correcto, en un parámetro donde no haya sombra de variación, en un parámetro donde podamos discernir lo bueno y lo malo y entender. Tenemos que oír, sí, hermano, usted oye, usted escucha un mensaje cada semana, usted escucha una prédica cada semana, pero la pregunta es, ¿será que usted ha entendido lo que Dios está hablando a través de su pastor, a través de sus ministros? ¿Será que hemos entendido el mensaje? Bueno, le voy a decir algo todavía para no hacerlo creer que los pastores somos más espirituales. Conozco pastores que por años predicaron la palabra de Dios con denuedo. Conozco apóstoles que predicaban grandes remas revelados, pero cuando vemos su vida nos refleja que jamás entendieron. Mire, jamás entendieron lo que predicaban. Puedes tener un gran rema, pero no entender el rema que estás predicando.
Puedes tener un gran conocimiento teológico, un gran conocimiento de libros, pero no entender lo que estás leyendo, lo que leíste o lo que has predicado. Puedes tener una gran gama de sermones predicados. Un día encontré un pastor muy lindo, un hombre ya anciano, y que cada vez que hablábamos con él siempre mencionaba que había hecho un mensaje. De hecho, era un hombre de edad avanzada, y yo lo creo. Entonces estábamos hablando con él, por ejemplo, hablemos de que estamos hablando de peces. Y él decía, eso me recuerda a un mensaje que yo preparé una vez sobre los peces. Estábamos hablando, no sé, le estoy poniendo un ejemplo tonto, pero era real, de vehículos, de carros. Y de repente él decía, eso me recuerda a un mensaje que yo hice una vez de carros. Y entonces obviamente es un hombre avanzado en edad, y yo creo que tenga tantos sermones que ha predicado. No lo estoy juzgando a él, quiero poner este ejemplo. Podemos tener una gama de sermones, como el hombre aquel tan reconocido hombre, el maestro de los sermones, Spurgeon. Podemos tener una gama de mensajes poderosos, mas no entender lo que muchas veces enseñamos. Conozco y no estoy juzgando ni me creo perfecto. Solo le estoy poniendo el ejemplo para que hoy recapacitemos y entendamos. Conozco pastores, hermano, maestros de la palabra, que enseñaban la palabra, que los invitábamos a congresos, que los invitábamos a eventos sobrenaturales donde predicaban mensajes o enseñaban la palabra, pero su vida, cuando nos dimos cuenta, su vida fracasó de muchas maneras. Y entonces me he dado cuenta que todo lo que enseñaban era pura letra, pero no tenía entendimiento. Era un gran mensaje, pero nunca entendieron lo que predicaban. Entonces yo a usted le puedo predicar de amor, le puedo predicar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo lo puedo predicar, lo puedo enseñar, puedo trazar un mensaje, puedo trazar un bosquejo, mas no entender lo que prediqué, pero se lo pude enseñar. Puedo definirle qué es el amor, puedo definirle qué es la fe, mas no entender qué es la fe. Puedo predicarle qué es la salvación, puedo predicarle qué es la doctrina de la salvación, mas no entender qué es la salvación. Pónganle mucha atención a esto porque ya voy terminando. No sé si se percata. Hay mucho economista, me voy a salir de la palabra para no ofender a los pastores, porque a veces la gente cree que estoy ofendiendo a los pastores y que me creo perfecto. Yo no soy perfecto, hermano. Estamos en un perfeccionamiento y estoy aprendiendo de los errores míos y los errores de muchos. Pero vámonos a otros ejemplos para que usted cree. Un día escuché decir, los economistas, los que se gradúan de economía, pasan la mitad de su vida estudiando economía y estudiando lo que está por venir, y la otra mitad de su vida estudiando por qué no pasó. Entonces no se trata solo de estudiar, se trata de entender, se trata de que avancemos en el entendimiento. Dice, oír y entender, oír y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, la verdad ofende. Dile al que tienes a la par en tu casa, la verdad ofende. Te vas a ofender cuando te digan la verdad. Te vas a ofender cuando Dios te confronte en las áreas donde no estamos correctos. Si tu problema es marital, yo le hablo a todos los matrimonios en este momento que nos están viendo. Si no te estás llevando bien con tu esposa, si hay discordia, si hay discusión, si no hay un buen trato, tienen que hablar y tienen que entender por qué no te estás poniendo, por qué no hay común acuerdo. A veces el común de acuerdo se rompe porque el esposo no tiene entendimiento. A veces el común acuerdo se rompe porque la esposa no tiene entendimiento. A veces la esposa tiene entendimiento y le habla al esposo una y otra vez para que despierte, para que salga, para que se levante, para que emprenda, y el esposo no quiere hacer nada. Entonces la esposa tiene razón. A veces es al revés. A veces el esposo le habla a la esposa para que se levante, para que emprenda, para que haga algo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? En la Biblia existe la mujer virtuosa de Proverbios 31, pero también nos habla del esposo. Ahora, ¿qué es lo que yo le quiero hablar y qué es lo que yo le quiero explicar? Que tenemos que entender, hermano, el entendimiento nos tiene que llevar. Dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y cuando yo digo acá fariseos, yo voy a hacer como un cambio. ¿Sabes que los religiosos, si tú eres un cristiano religioso, te vas a ofender cuando te digan la verdad? Si no estás proveyendo, dice la Biblia, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Le voy a hablar a los padres de familia y también a las madres, porque a veces hay mamás que la hacen de papás y papás que la hacen de mamás.
Pero si tú no estás proveyendo para tu casa, si tú no estás haciendo nada por tus hijos, si tú no estás haciendo nada por tu familia, ese es el tiempo de que dejes de levantar tus manos cantando, adorando, y también ejerzas autoridad sobre tu vida y emprendas, porque Dios quiere bendecir tu vida. No creas que la bendición te va a caer del cielo y te van a tirar bolsas de ayuda. Dios quiere bendecirte, pero también tienes que dar pasos de fe. Y esto lo he estado hablando durante los últimos meses que hemos estado encerrados, que hay que dar pasos de fe, que Dios quiere que demos pasos de fe, y que muchas veces en los pasos de fe van a llevar temor, van a llevar preocupación, pero Dios quiere que demos pasos de fe. Entonces a veces hay discordia porque no estás proveyendo para tu casa. Le hablo a los papás, le hablo a las mamás, y me sorprende porque estoy muy sorprendido y a la vez bendecido de ver tantas familias que están emprendiendo con la crisis que se vino. Emprendieron, gente vendiendo comida, gente haciendo pupusas, gente vendiendo pasteles, gente haciendo lo que se tiene que hacer para sustentar a su casa. Entonces yo te quiero hablar hoy, no solo, entonces por eso digo, mire, otra vez, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los fariseos, pero yo le voy a poner otro título. Escuche esto, religiosos. Los religiosos se ofenden cuando ven que tu hijo va vestido de una forma no tan adecuada, pero no pueden guiar bien a sus hijos. Los religiosos se ofenden cuando te ven, cuando ven a tu esposa bien arreglada, critican, pero ellos viven cosas muy ocultas en su vida. Los fariseos se ofenden cuando te ven de una manera bendecida, pero ellos en su corazón están amargados porque no tienen bendición. Los fariseos siempre van a criticar cualquier cosa buena que tú quieras hacer, y es lo que le pasó a Jesucristo. Oíd y entended, oíd y entended. No solo se trata de oír, se trata de entender. Y los fariseos, dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, cuando hay una palabra que confronta tu vida, te vas a molestar. Puede ser que haya religiosidad en tu vida. Cuando te digan que estás mal porque no provees para tu casa, te vas a ofender. Es porque te está confrontando el Señor. Cuando tú como mujer te confrontan y te dicen que tienes que ser sujeta a tu esposo y te molestas, es porque a lo mejor no tienes sujeción en tu vida. Cuando tú como hijo te dicen que honres a tu padre y te ofendes, es porque a lo mejor no lo estás honrando. Cuando tú como cristiano te dicen que tienes que aprender a someterte y caminar en la santidad y te ofendes, es porque a lo mejor no hay santidad en tu vida. Y sabes que tu vida no está siendo directamente proporcional con lo que predicas. Cuando tú como ministro que estás ministrando en el altar, la gente te critica, la gente dice que eres un hipócrita, la gente se burla de ti. Muchas veces, escuche, muchas veces si tú te molestas, es porque a lo mejor sin duda alguna tú tienes un problema todavía en esa área. Vamos con los pastores porque me encanta hablarle al cuerpo de Cristo. Cuando alguien te presenta, mire, le presento al hermano Juanito, pero tú eres pastor y te ofendes, yo soy el pastor, es porque necesitas afirmación. A ti que te importa el título, ¿sabe qué? Yo le digo a la gente, hermano, yo llego a lugares a veces donde me dicen, les presento al hermano Pablo. Me da igual que me digan hermano Pablo, me da igual que me digan pastor Pablo, me da igual que me digan profeta Pablo, me da igual si me presentan solo como José Pablo, no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo bien puesta mi identidad como hijo, mi identidad como ministro, tengo bien claro mi llamado. Mi llamado no lo hace un título, no lo hace un reconocimiento de hombre, mi llamado lo hace la función que yo desempeño. Entonces entender eso muchas veces tiene que ver con un nivel de religiosidad. Si te molestas por la verdad es porque eres religioso. Pero si la verdad te confronta y dices, wow, tengo que cambiar, es porque tú estás madurando, es porque tú estás avanzando. Entonces hay mucha gente que critica las cosas minuciosas, pero no se da cuenta de las cosas complicadas que tiene en su vida. Hay mucha gente que vive niveles de hipocresía muy grande. Pero qué lindo predica, pero qué lindo canta, pero qué lindo aplaude, pero qué lindo danza con sus panderos, con sus trajes, pero vive una vida muy hipócrita, vive una vida muy falta de credibilidad, vive una vida de chisme, vive una vida de pecado, vive una vida, porque la gente cree que el chisme no es pecado, las mujeres creen que la insujeción no es pecado. Los hombres que viven rascándose la barriga creen que eso no es pecado. Y el pecado es que nosotros no le creamos a Dios. ¿Sabe una cosa? Yo le quiero hablar hoy a la gente. Este es el tiempo de creerle a Dios. Este es el tiempo de creer que Él tiene el control de nuestra vida. Ya voy terminando, mire. Pero respondiendo Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
Todo lo que no es de Dios en este tiempo, Dios lo va a desarraigar, lo va a quitar. Así que yo quiero orar para desarraigar de tu corazón amargura, desarraigar de tu corazón tristeza, desarraigar de tu corazón dolor, desarraigar de tu corazón enojo, desarraigar de tu corazón falta de fe. Ten cuidado cómo tú hablas, porque yo me topo a diario con gente que habla muy mal. Siempre que habla, es que como no tenemos dinero, es que como uno que no tiene, uno que es pobre, sigue declarando y toda tu vida vas a ser un pobretón. Sigue declarando y toda tu vida te vas a quedar limitado. Pero si tú comienzas a declarar, el Señor va a proveer, el Señor es mi proveedor, el Señor es el que pone mi fuerza, el Señor es el que me levanta, el Señor es el que levanta mi cabeza, el Señor es el que me va a bendecir. Ten por seguro que Dios va a comenzar a hacer algo en tu vida. Ten por seguro que Dios te va a sorprender. Ten por seguro que Dios va a hacer una obra poderosa en tu vida. Este tiempo yo lo dije cuando comenzó la pandemia y voy terminando. Este tiempo yo lo dije cuando terminó la pandemia. El Señor me habló y me dijo: viene un tiempo muy duro para mi iglesia. Voy a quebrantar a mi iglesia, voy a quebrantar a mi gente. Y solo aquel que camine en la fe, solo aquel que me crea, va a ver milagros sobrenaturales en su vida. Va a haber milagros sobrenaturales en todo lo que emprenda. Esa parte es la que todos queremos recibir, ¿verdad? Y yo dije: wow, Señor, tremendo, yo lo creo. Pero, siempre hay un pero de Dios. Pero aquel que no me crea, aquel que su fe sea puesta en el suelo, aquel que deje de confiar en mí, aquel que apague su fe, aquel que se detenga, dice el Señor, me dijo el Señor, a creer, no voy a poder hacer absolutamente nada en él y le va a ir muy mal. Esa palabra confronta, porque estamos acostumbrados a solo escuchar lo bueno. Y dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Yo quiero terminar en este tiempo, porque quiero terminar diciéndote: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo quiero que nos acerquemos al corazón de Dios y entendamos que Él tiene una palabra para tu vida. Él tiene una respuesta para tus necesidades. Él tiene una ayuda para tu ser por completo, para tu casa, para tu familia. Deja de estar hablando como mediocre. Sabes que cuando hablamos mal en nuestra vida, cuando no tenemos fe, estamos siendo mediocres. Hemos estado predicando durante mucho tiempo, he estado predicando. Gedeón: ah, Señor, si mis padres, todo lo que mis padres, ¿dónde está el Dios que mis padres han contado? Y empezaron a hablar y Dios le dijo: ve con esa tu fuerza. Mediocre, era un mediocre en ese momento. Cuando vio al Señor dejó de ser un mediocre. Así podemos ver gente en la Biblia que fue mediocre. Ten cuidado cómo tú hablas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiero que tu corazón esté más cerca del Señor para creer. Y aunque esté dura la cosa, la circunstancia esté difícil, nuestra economía a lo mejor no esté muy bien, mantengámonos en fe, creyendo que el Señor es el que tiene el control y creyendo que Él nos va a proveer, creyendo que Él nos va a levantar, creyendo que Él va a poner una bendición. Pero también necesita que nos levantemos. Prediqué sobre levántate, prediqué sobre Gedeón, he predicado tanto mensaje. Yo le pido al Señor que usted pueda poner en práctica la palabra de Dios y que pueda avanzar hacia donde Dios lo quiere llevar. Cierre sus ojos ahí donde está. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro hoy, Señor, para que tú bendigas la vida de los que nos ven en casa, Señor. Oro para que tú les des fortaleza, pero oro para que sus labios no solamente te honren de una manera humana, sino su corazón esté cerca de ti. Nuestro corazón esté cerca de ti, Señor. Acércanos más a ti en este tiempo, Padre. Oramos en el nombre de Jesús para que ponga, Señor, un corazón renovado en mis hermanos, para que saque, Señor, todo aquello que contamina, y que venga, Señor, la bendición al corazón de mis hermanos, a cada uno por nombre. Yo bendigo a Ministerios Casa de Justicia y Verdad Guatemala y Casa de Justicia y Verdad México, y a nuestros pastores que están bajo nuestra cobertura, Señor. A cada uno por nombre los bendecimos, pero también quiero bendecir a cada uno que nos ve. Señor, bendice a todos aquellos que son fieles con sus diezmos, fieles con sus ofrendas. Hoy desatamos una bendición abundante sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu negocio, sobre todo lo que emprendas. Abre las ventanas de los cielos de aquellos que diezman, Señor, y haz que sobreabunde en su casa, Señor. Reprende tú, Señor, al devorador. Recibe sus ofrendas como un olor fragante delante de ti, Padre. Yo bendigo a cada uno por nombre, Señor. Oro, Señor, por los ministerios, Señor, amigos, y oro por Guatemala y las naciones del mundo, Señor. Oramos para que tú tengas misericordia de Guatemala, de México, de Estados Unidos, de las naciones de América, Señor, y de Europa, Asia, África.
ten misericordia de esta enfermedad que ha tañido el mundo, Señor. Oramos para que tú levantes a los enfermos, para que tú los sanes. Oramos para que esta semana hayan milagros en tu vida. Si tú estás esperando un milagro, levanta tu mano y di: yo recibo mi milagro. Oramos para que hayan milagros, para que hayan señales, para que hayan prodigios, para que puedas testificar a Cristo Jesús. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada uno por nombre. Quiero por favor que le des like a nuestra página de YouTube. Quiero también por favor que te suscribas para poder seguir avanzando. Que el Señor les bendiga en este tiempo. Ha sido un tiempo de mucha bendición. Espero que esta palabra pueda llenar tu vida y puedas llenarte sobre todo del gozo del Señor. Que Dios les bendiga.